Desde el 1 de enero entra en vigencia la aplicación del IVA a distintos servicios que estaban exentos hasta el día de hoy, medida que ya ha sido criticada por diferentes sectores económicos, quienes piden que se postergue su implementación. Vamos a profundizar en este tema, para eso estamos junto a Michel Llorat, exdirector del Servicio de Impuestos Internos y consultor tributario. Michel, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Primero que todo, vamos a la fuente A, porque obviamente es un tema tributario, un tema que para muchos puede ser algo lejano, pero que finalmente, si uno, por ejemplo, emite boleta o tiene algún servicio profesional, puede implicarle un cambio importante. ¿Qué significa este cambio a la norma, donde finalmente se elimina la exención a ciertos servicios que hasta el día de hoy no pagaban IVA? Sí, lo que ocurre es que la ley del IVA, en su definición original, dejaba fuera del alcance a determinados servicios, ¿ah? Que es difícil decir cuáles porque es por excepción. Sí. ¿Ah? Son Se más de grabaron el 60 número de 3 y estos, si no 4 me y se deja equivoco. fuera el 5 y el 5 es lo demás. ¿Ah? Claro. Entonces, pero en la práctica, eso implica, por ejemplo, muchos servicios profesionales cuando son prestados a través de sociedades, ¿ya? Así como también servicios agrícolas, servicios de exploración minera. Hay un conjunto de servicios que el impuesto interno ha ido calificando como que están en este hecho no grabado, ¿no? Ujú. Y que ahora empezarían a estar grabados. Déjame hacer un punto ahí para aclarar la duda. Los que ahora pagarían el impuesto de valor agregado, el IVA, son aquellos servicios entregados por sociedades, no así aquellos servicios de personas individuales, por ejemplo, un Michel Llorat o un Nicolás Vial, ¿así? ¿O también se incluyen? Exacto. No, eso no, porque la ley establece una exención específica para los profesionales y personas que prestan servicios como personas naturales, ¿ya? Servicios técnicos, profesionales. Y además, la ley que realizó esta modificación eh, deja también fuera a las sociedades de profesionales que presten esos servicios, incluso se amplía un poquito, ¿no? Hay que recordar que esta ley tiene que ver con el financiamiento de la PGU, o sea, viene Claro, claro. del año, bueno, de este año, pero comienzo del año, ¿no? Sí. Eh, y por lo tanto, en realidad el ámbito de aplicación no es muy grande, ¿ah? ¿Ah? No es muy grande, porque, por ejemplo, cualquier servicio como de abogado, contabilidad, tiene dos opciones, o prestarse como personas naturales o a través de sociedades de profesionales, ¿ah? Y en ninguno de esos dos casos va a estar grabado con IVA. Sí, déjame ir un poco a lo que ha sido la discusión entre, ayer me tocó hablar durante la tarde, entrevistar a la Asociación de Emprendedores, que está muy crítico de esto, dice que es una nueva piedra más para la mochila que llevan las pymes, los emprendimientos. Desde el Ministerio de Hacienda han sido claros, pero también han hablado con el Servicio de Impuestos Internos para no postergar el inicio se mantiene de este fin de exención a servicios profesionales de pago del IVA a partir del 1 de enero, pero sí un proceso de adecuación que se alarga hasta el 30 de junio. Ahora, ¿cómo una sociedad de profesionales puede adecuarse para de alguna manera estar, la idea, exento, pagar menos el IVA? ¿Cómo entender también eso? Porque va a partir el 1 de enero, pero de todas maneras hasta el 30 de junio se da el espacio para poder adecuarse a la norma. Claro, lo que pasa es que como el nuevo texto deja fuera a las sociedades profesionales, entonces el Servicio de Impuestos Internos tuvo que definir o precisar qué se entiende por una sociedad de profesionales, Ya. ¿eh? Entonces, por ejemplo, algunas características que sean sociedades de personas, ¿eh? No pueden ser sociedades anónimas o sociedades por acciones. Segundo, que los socios sean personas naturales, ¿eh? O si hay alguna sociedad que a su vez sea también una sociedad de profesionales. Ujú. ¿Ya? Y que todos los socios trabajen, ¿no es cierto?, de alguna manera prestando los servicios profesionales, ¿ah? Profesiones que además tienen que ser, si no las mismas, al menos compatibles con los servicios que se prestan. Ujú. Entonces hay una serie de requisitos que las empresas tienen que cumplir, estas sociedades de profesionales, y por lo tanto, claro, se da un plazo para que las empresas puedan adaptarse, ¿no? Sí, Michelle. La propia circular de impuesto interno dice eso no se entiende como una planificación elusiva, sino que Eso, está eso, bien, las empresas, claro, que no eso quería cumplen pueden... preguntarte, no se considera como un sistema de elusión, digamos, como que de alguna manera para no pagar ese impuesto del IVA, cambiar lo que es mi forma societaria. ¿Qué requisitos se necesitan ahí para pasar de ser una sociedad a una sociedad profesional y finalmente estar exento del IVA? Entendiendo ese punto, creo que es bien clave. No es elusión, sino que es una adecuación dentro de la norma como se especifica en la circular del Servicio de Impuestos Internos.
Exacto. Entonces, claro, por ejemplo, yo creo que ahora hay muchas empresas que prestan servicios profesionales, pero a lo mejor están organizadas como sociedad por acciones o sociedades anónimas, ¿Ya? y ellas van a transformarse en sociedades de personas. ¿Ya? De igual manera, si tienen un socio capitalista, ¿no es cierto?, que solamente aporta capital, pero que no es un profesional o técnico que ejerza las labores, ese socio debería salir de ahí, ¿ah? Y ser reemplazado por socios que todos sean profesionales o técnicos, ¿cierto? Que ejerzan la labor de los servicios que prestan. Esas son más o menos las adecuaciones que las empresas deberían estar haciendo. Entonces, la verdad es que yo creo que finalmente, yo creo que lo más problemático de esto es que esta medida no va a recaudar lo que decía el informe financiero que iba a recaudar. Era como 450 Porque millones, ¿no? algo por ahí. O sea, 450 millones de dólares le buena. escuché ayer al ministro Marcel, que van destinados a la pensión garantizada universal. Y esto no es de este gobierno, sino del gobierno anterior, de hecho. Así es. Así es. Entonces, yo creo que ese es el principal problema, porque es Ujú. muy difícil que recaude eso, ¿Ya? porque hay que entender que el IVA recauda por lo que se vende a los consumidores finales, Claro. ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que podría recaudar es, por ejemplo, un servicio de abogado prestado a un consumidor final, un servicio de contabilidad, de arquitectura, qué sé yo. Pero todo eso finalmente va a seguir estando exento. ¿Ya? Ujú. Entonces, incluso es difícil explicar esto, pero técnicamente puede ser que incluso se pierda recaudación con esta medida. ¿Cómo se podría perder recaudación? Bueno, a ver, aquí me metí en un lío porque es más o menos complejo explicarlo, pero tal vez un buen ejemplo es el de los servicios agrícolas. Ya, perfecto. Una empresa de servicios agrícolas le presta servicios a una empresa agrícola. Perfecto. Entonces, en ese caso, como la empresa agrícola es contribuyente de IVA, el que ese servicio se empieza a grabar no va a generar recaudación, porque lo que para el prestador de servicios agrícolas es un débito de IVA, para la empresa agrícola es un crédito, entonces se netea, no hay recaudación. Ya, claro, quedan Pero, cero. por otro lado, perdón, por otro lado, la empresa de servicio agrícola, que probablemente compra combustible, maquinaria, hasta ahora no puede recuperar esos IVAs como crédito, pero ahora sí va a empezar a recuperarlos. Entonces, esa recuperación puede generar una menor recaudación fiscal. Claro, ahora, menor recaudación también se podría dar en la eventualidad de que lo que estábamos comentando hace un ratito, sociedades pasan a ser sociedades de profesionales, por lo cual mantienen esa exención del pago del IVA. Claro, o sea, menor recaudación respecto a lo que dice el Por- informe financiero. claro, menor Exacto. recaudación en términos que el volumen de quienes tienen que pagar esto, quienes pagarían, cambia y de hecho hasta el 30 de junio se puede dar. Está bien, está dentro de la circular y la conversación que se tuvo con el Servicio de Impuestos Internos, pero evidentemente si antes, voy a inventar, pagaban 10, eventualmente van a pagar 2 y eso es distinto al informe financiero que se tuvo en su minuto para este cambio normativo, ¿no? Exactamente, Ya. sí, sí. Entonces, ese es como el Digamos que el principal volumen problema. de contribuyentes cambia. Así es, claro. Ahora, porque técnicamente no es cerrado que estos servicios se graben. De hecho, en muchos países se graban los servicios profesionales y todos estos que en Chile no están grabados. Pero tal vez o debió haber sido completo, se graba todo, o mejor no grabar nada, porque ahora estamos en el mejor de los mundos para las personas afectadas, porque pueden elegir cómo se configuran, Ujú. y capaz que en algunos casos les convenga seguir Eso, exento a través de una eso. sociedad de profesionales, y en otros a lo mejor les conviene cobrar IVA Déjame, para recuperar sus créditos. claro, déjame ir a ese punto, porque uno podría decir desde afuera, bueno, lo más conveniente es que aquel que es sociedad pase a ser una sociedad profesional para que no le cobren el IVA, pero en otros casos sería eventualmente más conveniente mantenerse como una sociedad que le cobren el IVA, pero pasarlo después a crédito, ¿no? Claro, por ejemplo, pienso yo, no sé, una empresa que hace servicio de sondaje, qué sé yo, su cliente normalmente es contribuyente de IVA, así que a él le da lo mismo que el prestador del servicio le ponga o no IVA en la factura, porque si le pone IVA lo recupera. Pero para el prestador puede ser interesante tener IVA, porque va a poder recuperar créditos que hasta hoy los está perdiendo. ¿Ah? Entonces esto Sí. permite una suerte de planificación en que uno queda en el mejor de los mundos. Por eso yo
creo que incluso puede haber una pérdida de recaudación más que un aumento de recaudación. Interesante eso, tú ves que podría haber una pérdida de recaudación y en ese caso podría haber una situación quizás más favorable para algunas empresas, por ejemplo, pyme, en términos de lo que se ha escuchado no solamente esta semana, sino cuando se aprobó la idea justamente de este fin a la exención por parte de pequeñas y medianas empresas, que era el problema en términos del costo que le significaría y ese costo que se traspasa a la empresa o podría también traspasarse al cliente en el peor de los casos. ¿Eso no lo ves tan así? O sea, como digo, depende un poco de la situación. Ya, Claro que cuando son servicios que se prestan a consumidores finales, es muy probable que buena parte de ese IVA se traspase al consumidor final. sí, claro. ¿Ya? Pero, de hecho, cuesta encontrar casos de servicios que se vayan a prestar a consumidores finales que empiecen a estar grabados con IVA, porque casi todos pueden usar esta fórmula de transformarse en sociedades profesionales. ¿Ya? Pero si hubiera algún caso en que eso no es posible, claro, se va a trasladar al consumidor final, pero en otros casos va a dar lo mismo porque el cliente es contribuyente de IVA y lo va a recuperar. Ujú. ¿Ya? Entonces, sí, Sí, tiene claro. varias aristas el tema. Tiene buena lista. Michelle, por último, agradeciendo la explicación, que es bien importante para quienes nos ven y quizás están alejados de este tema, pero igual les afecta, por ejemplo, emprendedores, pequeñas y medianas empresas. Quería preguntarte en un aspecto un poco más amplio, digamos. Actualmente se está discutiendo una reforma tributaria. Estamos con este tema que insistimos, es importante, lo decía también el ministro Marcel, viene y es una ley, hay que aplicar la ley, es una ley del gobierno pasado. No lo digo ni ni negativa ni positivamente, es el hecho importante porque finalmente lo que tiene que hacer esta administración es hacer cumplir la ley y son recursos pensados y destinados para financiar la pensión garantizada universal. Ahora, entrando también en lo que es una reforma tributaria que actualmente se está discutiendo, se ha hablado muchísimo del tema de exenciones. De hecho, cuando Ignacio Briones era ministro de Hacienda, se hizo un estudio acabado, él y el Ministerio de Hacienda y distintas universidades, para ir viendo qué exenciones finalmente ya de alguna manera son anacrónicas, cuáles se podrían terminar y finalmente generar una recaudación más eficiente. Siempre está difícil el tema de las exenciones. De hecho, con esto del IVA ha habido también voces bien críticas. En la reforma tributaria también se debería incluir de alguna manera esta mirada con respecto a exenciones que ya no van para más. Lo digo en términos simples, pero para que se entienda. Sí, por supuesto, claro, debería incluirse. Ahora, yo entiendo, no sé si puedo estar equivocado, pero creo que estaba en la idea del gobierno que hubiese un segundo proyecto que abordara estos Sí, temas. de hecho Ya, es el próximo año que aborda esos temas y que, por ejemplo, el tema mercado de capitales, que son parte también de la discusión. Te lo pregunto porque finalmente, claro, se plantean en proyectos de ley, pero finalmente como que las exenciones terminan más bien, de alguna u otra manera, terminan al ladito. Tú lo sabes muy sí, es bien. verdad. Y uno lo ve con este tema que se está discutiendo, Por ejemplo, porque, claro, como te digo, es súper razonable que se le ponga IVA. Tal vez se quedó corto la ley porque debería haber sido mejor una aplicación extensa. ¿Ya? Pero ya empezamos con los argumentos de por qué mejor no postergarlo, incluso algunos dicen o eliminarlo definitivamente. Ese es un tema que ocurre porque cuando hay exenciones, claro, eliminarlo es difícil porque aparecen todos los argumentos en contra. Pero, por ejemplo, uno piensa, bueno, si la gente paga IVA por los medicamentos, ¿por qué no va a pagar IVA por una clínica veterinaria claro. o el contratar un abogado? Entonces, pero efectivamente pasa esto de que las exenciones cuesta mucho eliminarlas. ¿Ah? En cambio, ponerlas pareciera ser mucho más fácil. Sí, sí, de todas maneras. Pero sí debería venir el tema. Yo creo que es momento de eliminar buena parte de las exenciones. Hay algunas importantes todavía, como aquellas que están vinculadas al impuesto específico al Claro. petróleo, pero son todos temas complejos. Son ¿No? complejos, o sea, ¿para qué decir cuándo Sí. fue la última movilización? Ahí salía también el tema y de hecho se terminó congelando el precio del petróleo en ese caso. Michel Llorat, se nos acaba el tiempo, pero como siempre agradecerte tu conversación y la explicación también sobre este tema. Que esté muy bien. Encantado. Gracias. Muchísimas Chao. gracias, nos vemos, chao.